Queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a hablar sobre las dos actividades que hemos realizado en el módulo de materiales e insumos de la industria gráfica. Recordemos que el objetivo de la clase es seleccionar adecuadamente los tipos de sustrato para los distintos productos, según sus características ópticas y mecánicas para los distintos procesos de producción, según los diferentes tipos de sistemas de impresión que vamos a utilizar. También teniendo en consideración el aspecto ecológico para poder disponer de los elementos de una manera eficiente. Bajo este objetivo, la actividad número 1 tenía que ver con analizar diferentes productos que se podían tener en casa para poder ir reconociendo las características visuales que estos productos tenían y así también ir descubriendo que en nuestros procesos tenemos no solamente papel, sino que también tenemos cartón, tenemos plástico, tenemos metal y todas estas se van adaptando para los diferentes productos que vamos generando. Demostración de la actividad. Primero había que medir el largo, el ancho y la profundidad. Se medía con la regla, ¿cierto? Partiendo desde la orillita que es el 0. Aquí teníamos que era 19,5. Utilizando este como ejemplo, ¿cierto? Luego tengo que acá mide 6,4. Y luego la profundidad era de 4,8 centímetros. Eso era la medida cerrada de este envase. Luego vamos a la medida extendida. La medida extendida del envase era todo el envase estirado. Entonces ahora tenía otra medida. La medida extendida me significaba a lo mejor hacer un plano o hacer la medida general. Ver cuál era el más alto, ¿cierto? Que en este caso ocupaba un espacio de 29 centímetros. Y de ancho utilizaba 23,5. En la forma más sencilla era medir cuánto ocupaba de ancho por completo y cuánto ocupaba de alto por completo. Luego de eso era poder analizar el grosor del papel, ver si es que era relativamente flexible, ¿cierto? Si era un papel opaco o era brillante. Analizar la textura del papel. Ver a lo mejor si es que el impreso era brillante o era opaco. Y toda esta información tenía que ser registrada en su cuaderno en una bitácora. En algunos casos, algunos compañeros utilizaron otros materiales que eso estaba equivocado. Por ejemplo, algunos analizaron elástico o plasticina. Sin embargo, eso no corresponde a los materiales que debemos analizar porque ese es el producto que está contenido. Nosotros nos correspondía analizar el envase que contiene el producto. Solo eso era lo que compete a los procesos de nuestra especialidad. De este modo, para ir cerrando, analizar estos diferentes productos que tenemos en casa con esta variedad de etiquetas nos permite ir haciendo un análisis y teniendo noción de qué tipo de sustratos sirven para qué cosa, de qué tipo de espesores sirven para qué cosa, ¿cierto? Y así poder llevar después a la práctica y hacer una mejor selección de los materiales que vamos a utilizar en un proceso. Pasando a la parte 2 de este video, pasamos a la segunda actividad que era sobre averiguar cómo era el proceso de fabricación del papel. En este caso todos los que respondieron a esta actividad estaban correctos, algunos con un mayor nivel de profundización que otros, entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo es este proceso, que en el fondo corresponde a lo más sencillo de cómo se fabricaba el papel, que es el material más usado en nuestra área de trabajo. Como dato verde, tenemos que con el paso de los años se ha ido mejorando la legislación en cuanto a la deforestación y la reforestación de los bosques, entonces podemos darnos cuenta que nuestra industria de la gráfica, a pesar de que ha sido muy contaminante con los años, hoy en día está cada vez más consciente del cuidado de la ecología, así como también se ha hecho más recurrente utilizar papeles reciclados para los distintos trabajos. Incluso ustedes podrían hacer su propio papel reciclado para hacer diferentes trabajos. ¿Y cómo se fabrica el papel? Volviendo al proceso de fabricación del papel, podemos ver que todo parte con la tala de árboles, los cuales después son acumulados por toneladas y procesados para quemar en la corteza. Luego de que estos árboles son ya procesados sin corteza, pasan a ser triturados para que se reduzcan a pequeñas astillas que luego serán mezcladas con agua y otros químicos para obtener la pulpa, por medio de un proceso de cocción similar al que uno podría hacer en una cocina, pero a nivel industrializado. Esta pulpa que se obtiene es la que posteriormente pasará a ser el papel. Por cada 2 toneladas de árboles se obtiene 1 tonelada de pulpa para el papel.
Esta pulpa pasa por un proceso de colado en el cual se filtra todo el agua y químicos para que solo quede la pulpa. Ah, es como si yo usara un colador. Luego comienza a pasar por una serie de rodillos que por medio de la presión y el calor se comienzan a secar y a dar forma al papel. Este papel que se obtiene es almacenado en rodillos o bobinas para luego ser usados para los diferentes propósitos. Los sistemas de impresión más industrializados imprimen con estas bobinas. Los sistemas más pequeños utilizan pliegos o tamaños estándar como el formato carta o el formato A4. ¿Todo bien hasta aquí? Con esta explicación cubrimos lo básico, el que corresponde a la fabricación del papel normal. Sin embargo, hay otro tipo de papeles que se utilizan que pasan por otra serie de procesos más allá de lo básico del papel, que es lo que vamos a profundizar en este video. ¿Y cómo reconozco cuál es cuál? ¿Cuál tipo de papel es cuál? Tenemos primero el papel normal, que es tal cual está la explicación previa que hemos hecho, ¿cierto?, sobre el video. ¿Cómo reconocer este papel? El papel normal es el que tenemos en casa, el que se utiliza principalmente para pruebas, ¿cierto?, que tiene diferentes gramajes y su porosidad es más a la vista, lo que hace que este papel sea más absorbente y permite utilizar cualquier tipo de tinta para un proceso. También se puede reconocer porque principalmente estos papeles son opacos y son más ásperos. En algunos casos se les nota más la textura que en otros, sin embargo tienen la misma capacidad de absorción. El otro tipo de papel son los papeles satinados. Estos papeles satinados, luego del proceso normal, les corresponde pasar por otra serie de rodillos que hacen más presión aún, lo que hace que el papel satinado puede ser brillante u opaco. También hace que estos papeles satinados tengan menos porosidad a la vista, lo que les hace que son menos absorbentes, entonces no sirven para cualquier tipo de impresora. Principalmente se utilizan para impresión láser o para impresión offset. En este caso la impresión de la tinta inkjet, que es la más normal, no se puede utilizar ya que la tinta queda por encima y resbala, no queda una buena calidad de impresión. Un claro ejemplo de este papel satinado puede ser el papel de las hojas de revista, de folletos o de portadas de revista. Por último tenemos el papel estucado. Este puede ser el papel normal que utilizamos, ¿cierto?, con la fabricación normal. Sin embargo, la diferencia de estos papeles es que luego de su proceso de producción se les aplica una capa encima, lo que hace que estos papeles puedan ser brillantes u opacos, pero no afecta su capacidad de absorción. Entonces, esto también permite absorber la tinta de la impresión común, que es la impresión inkjet. Un principal ejemplo de este tipo de papel puede ser el papel fotográfico o papeles de alta definición. Principalmente esto se hace a los papeles para que puedan conservar mejor las tintas y mejor los colores al momento de imprimir. El haber analizado primero los tipos de sustratos que se utilizan en los productos, luego ahora haber analizado cómo se fabrica el papel y cuáles son los diferentes tipos de papeles que hay, nos puede ayudar a que estas informaciones se complementen y poder hacer una mejor elección del sustrato que utilizaríamos en un trabajo. Toda esta información se puede complementar junto con lo que vamos a ver próximamente, que tiene que ver con los sistemas de impresión. Conoceremos cuáles son los sistemas de impresión más comunes y los sistemas de impresión más industrializados. Muchas gracias por ver este video, que estén muy bien, cuídense y tomen todas las medidas de precaución en sus casas. Nos vemos.